Bienvenidos al YPG Biblical Cast, Conectados con Dios, el podcast que te conecta con los pensamientos de Dios. Olá a todos, que Deus ilumine sua vida e a vida de todos os familiares. Aqui estamos em mais nosso podcast, YPG Biblical Cast. A los que estão agora com nós conectados, você pode copiar o enlace e compartilhar com seus amigos. Exatamente. Quero dar a bem-vinda a todos os jovens que conosco estão em nosso podcast de hoje. Você pode estar agora copiando, compartilhando com seus amigos e também comentando aqui em nosso podcast, porque a lo largo estaremos falando hoje de tema muito importante, que são os padres presentes em la vida de seus filhos, fisicamente, pero emocionalmente apartados. Ou seja, estão juntos, pero apartados. Em la mesma casa, pero apartados. E o tema é: meus papais falharam, pero Deus não. E nós outros estaremos falando mais de este tema a lo largo de nosso podcast. Quero dar a bem-vinda agora a nossos invitados. Como estamos? Estamos bem. Tu nome? Carlos Fuentes. Estamos aqui com Carlos Fuentes e... Elida Fuentes. Érica Fuentes. Érica? Élida Fuentes, que estarão compartilhando suas histórias muito impactantes, algo muito importante que me gostaria que vocês pusseram muita atenção. Por isso, vá compartilhando ahorita esse momento, comparta com seus amigos para que todos possam participar e assistir a nosso podcast de hoje. Acuérdate, o tema: Deus não falha. Meus papás falharam, pero mi papá del cielo, Deus não falhou. Vamos começar aqui com Élida, não? Sí. Élida Fuentes, como foi sua criança com a relação de seus padres, sua adolescência, sua juventude? Como foi seu entorno familiar? Yo crecí en un hogar donde físicamente mis padres estaban ahí. A nosotros nunca nos faltó nada. Tuvimos comida, tuvimos todo físico. Pero lo que sí nos faltó fue atención, amor, cariño de parte de los dos de mis padres. Entonces yo crecí, en ese momento pues yo no sabía, que eso me estaba afectando hasta que llegué a mi adolescencia, empezando a ir a la escuela. Entonces yo noté en mí que yo no conseguía estar cerca de personas, como que yo me aislaba. Empezaron los pensamientos, empecé a escuchar voces que me decían, tú no tienes que estar aquí, tú no mereces vivir, nadie te quiere, tú eres fea, un tormento que era de diario. Hasta soñaba con muchas pesadillas, yo miraba cosas, y así con el tiempo fui empeorando, hasta que llegué ya un poco más de edad. Y empecé ya a tener pensamientos de quitarme la vida, porque llegó un punto donde yo me sentía tan vacía por dentro y que yo no comprendía en ese momento por qué me sentía así. Que los pensamientos eran tan fuertes que yo tomé la decisión de agarrar unas pastillas y tomármelas, porque yo no aguantaba más me sentía como que, entonces, ¿qué estoy haciendo? Me hacía esa pregunta: ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si a mí nadie me quiere. Entonces, cuando tomé esa decisión, tomarme las pastillas, era como mi salida de ese tormento que yo vivía en mi hogar. E você chegou a tomar ou você pensou em tomar? No, yo las tomé. Você las tomou? Sí. E nesse entonces você estava decidida. Yo estaba ya decidida, yo ya no hallaba salida en ese momento y me las tomé. No recuerdo qué tantas, pero fueron varias. Hasta que ya cuando, después de que me tomé las pastillas, el efecto estaba sintiéndose en mi cuerpo. Yo ya no sentía mi cuerpo. Y ahí es como que me entró una voz que me decía: ¿qué estás haciendo? Y ya de ahí es cuando mi mamá se dio cuenta y ya tuvieron que llevarme al hospital. E foi aí que hicieron examen. Cuando fui ahí al hospital, era un
hospital regular. Entonces ya cuando vieron la situación de que vieron mi intención, que era de quitarme la vida, entonces me tuvieron que internar en un psiquiatra, un hospital psiquiatra. Ou seja, te trataram como louca. Sí. Nadie sabia do problema, No. de lo que você estava enfrentando e passando nesse entonces. No. Então, quando chegou e supieron de la razão, te trataram como louca. Como que foi a reação de seus papais neste momento? Porque tiveram duas reações, lidiar com duas situações. Primeiro, com o intento de suicídio de sua própria hija. Segundo, com a resposta da medicina, de los doutores, que tendria que internar em um hospital psiquiátrico. Como que foi a reação de eles nesse entonces? Ellos estaban muy preocupados por mí y me preguntaban a mí por qué o por qué hiciste eso. Yo no les sabía contestar. Yo no tenía esa confianza con ellos de decirles lo que yo estaba sufriendo por dentro. Yo solamente decía, no sé por qué lo hice. Es todo lo que yo decía. Y ellos, o sea, hasta mi vida más adulta es cuando yo les dije los motivos Sim. por qué llegué a ese punto. E chegou a quedar quanto tempo no hospital psiquiátrico, tendo que tratar-se aí, ou chegar a dar alguma pastilha, medicina? Você teve que passar por algum tratamento? Como foi? Yo estuve ahí solamente 3 días. Era un lugar muy, muy triste de estar. Miré, porque ahí no puedes, o sea, estás en una bata, te quitan todo, o sea, no tienes nada, estás en un cuarto aislada, o sea, no hay ventana, no hay nada, por cuidar de que no tratemos otra vez de hacer algo. Normalmente nomás me sacaban así estudios médicos para chequearme. Había grupos como de terapia y todo eso, pero yo no quería estar ahí. Entonces yo empecé a decirles que yo estaba bien, que yo no lo volvería a hacer, pero por dentro yo sabía que no estaba bien, pero yo quería salir de ese lugar. Y así es como yo conseguí salir de ese lugar. Ok. Vamos falar ahorita um pouquinho com Carlos. Carlos, como foi sua adolescência, sua criança, o momento, sua experiência que você teve? Porque nós outros sabemos que não elegimos a família que queremos, não? E nem todos nascem na cuna de ouro. Nem todos nascem em uma família bonita, unida, onde os papais sempre estão dando lá atenção. E que de pronto, às vezes, ele, papai, na cabeça dele, ou no mundo dele, está dando o melhor por seus filhos. Pero não sabe como está, o que é isso que está passando no interior de uno. Porque de pronto, os jovens que ahorita estão acompanhando este podcast, você ha enfrentado algo semelhante a que Elida enfrentou. Elida, não? Élida, perdão. A Élida enfrentou em sua niñez, em sua adolescência. Porque Stene não lhe falta nada. De pronto tu eres um jovem que não lhe falta nada. Seus papais lhe dão tudo. Pero lhe ha faltado a atenção, lhe ha faltado a presença emocional de eles na casa, como papá, como mamá. E isso lhe ha afetado a ti. E quizás lhe ha passado o mesmo que lhe passou a ella. E por isso nós outros estamos aqui para mostrar-lhe que há salida, que há solução. E estaremos falando mais com esse respeito. Pero vamos escutar agora a Carlos. Carlos, cuéntanos como foi sua niñez, como foi sua criança, os problemas que você tuvo. Cuéntanos, por favor. Es interesante que usted habla de los padres se preocupan de que no le falte nada a uno, ¿no? E inclusive en mi niñez, yo nací en El Salvador, pero mi papá emigró a los Estados Unidos para eso, para que no nos faltara nada a nosotros y venir a trabajar acá. Entonces hubo una desconexión con mi papá desde un principio porque él emigró y yo quedé atrás. Cuando yo llego a este país con mi mamá y con mi hermano, entonces vamos a recrear una familia otra vez. Pero yo no me acordaba mucho de la familia que teníamos allá con mi padre porque yo quedé pequeño. Sí. Entonces cuando yo llego aquí, yo me siento descuadrado porque crecí con mi mamá, más ahora tengo que crecer con una familia completa. Pero descubro que mi papá es alcohólico. Entonces, en ese trama, en ese crecimiento de niñez, yo sufrí mucha ansiedad. Ansiedad de querer tener un papá, porque yo tenía un papá que estaba en casa físicamente,
pero emocionalmente no estaba. O sea, a nosotros no nos faltaba ropa, no nos faltaba comida, no nos faltaba, básicamente no nos faltaba nada porque mi papá era muy trabajador. Pero yo nunca recibí un te quiero de mi papá. Yo nunca vi que mi papá dijera para mi mamá que la amaba o que la quería. Yo nunca veía que mi papá abrazara a mi mamá. Yo nunca vi que mi papá me abrazara a mí. Y las únicas veces que yo recibía un abrazo de mi padre era cuando él estaba borracho o cuando él estaba tomado. Y yo crecí como confundido porque mi papá prometía muchas cosas para mí, por ejemplo, estar ahí para mí, que no me hiciera falta nada, pero yo solo lo que quería era a mi padre, yo quería un ejemplo, yo quería a alguien que me enseñara el camino. Y no tuve ese ejemplo, no tuve ese testimonio de padre para yo seguir. Se volvía violento cuando tomaba, gritaba, eh, abuso verbal, tantas cosas que vivíamos. Más era una tristeza porque yo necesitaba 10, 11, 12, 13 años. Usted sabe que uno se está descubriendo como, Sí. como niño y ahí es donde verdaderamente uno se va formando. Pero mi formación en la casa era una formación de violencia, una formación de confusión, una confusión de qué es verdaderamente yo querer tener un padre, porque yo veía en las escuelas muchos amiguitos de la escuela que sus papás iban con ellos al fútbol, iban con ellos acá, iban que... Mi papá no, mi papá estaba ahí, pero mi papá no me acompañaba a ningún lado. La que estaba ahí era mi mamá. Yo crecí con esa figura paterna, no al lado mío, y sentí ese vacío, como ella hablaba, un vacío por dentro que no se podía llenar. Y pues eso me causó ser un joven rebelde, me causó ser un joven deprimido, ansioso, tener problemas, conflictos conmigo mismo también. Y se siente muy, muy vacío ese sentir de que uno quisiera de una manera u otra ser feliz, pero no encuentras la felicidad. Y no hay nada que llene ese vacío. Y y esa soledad, lo que te mata más es una soledad y a veces hasta, podría decir hasta celos, ¿no? Cuando usted ves a una familia con sus papás y veías las telenovelas, ¿no? Que se veía todo feliz en la Sí, sí. telenovela, pero en la vida real la mía no era así. En la vida real mía era completamente todo aislado, todo solo. E aí é o que nós vamos agora à segunda parte, que é a parte que os jovens sempre esperam, porque vamos unir a los dois. Élida, problemas familiares, soledad. Carlos, problemas familiares e soledad. E foi aí que os dois se encontraram para poder tratar de sanar as heridas do passado e dar a atenção um ao outro para poder se completar e llenar. Então, como foi que aconteceu? Quem quer contar a experiência? Como se conheceram? ¿Tú cuentas? Es una historia hasta chistosa hasta cierto punto, porque nosotros no nos conocimos físicamente, nos conocimos por internet. Se conocieron por internet. Sí, en aquel tiempo había un programa que se llamaba America Online y yo estaba buscando ir a un colegio, tenemos 18 años, saliendo de la high school, que se llamaba Santa Monica College, y estábamos, creo, si no me equivoco, en un chat y hablando sobre el college y ahí empezó la plática sobre el college en un chat de colegio. E aí, qual foi o primeiro contato físico, não? Porque o primeiro contato sempre é o mais bonito, não? Encontrei a pessoa ideal, a pessoa de meus sonhos, e aí foram os primeiros dias. E depois disso, depois de vocês terem esse primeiro contato e estarem juntos, quando que foi que ele passado começou a afetar o presente na relação de vocês? Habla, Elida. Ya cuando ya llevamos como unos pocos años ya juntos, cuando decidimos casarnos, yo ya venía con esas inseguridades. Entonces yo empecé a
a celarlo mucho. Yo ya empezaba a preguntarle, ¿tú me quieres? ¿Tú me amas? O sea, como que yo tenía esa necesidad de saber, de esperar de él lo que a mí me hacía falta desde mi niñez. Entonces yo esperaba cuando me casé que él fuera quien me diera eso que yo quería sentir. Entonces, y cuando yo no recibía todo eso, era un problema. Yo ya empezaba a pensar, entonces él no me ama, él no me quiere. Ya empezaba mis complejos, ¿será que soy fea? ¿O será que él tiene ojos para otra persona? O sea, ya todo empezaba otra vez mi tormento. Sí. Y eso que ya estábamos casados. Y en ese entonces, ¿qué más le afectó en la relación? Entonces Porque ella reaccionava assim, e seguramente usted, por el tiempo que ustedes já estavam juntos, percebeu isso na parte de ella e usted sabia que não era uma realidade. Pero como que usted lidiou com essa situação? Porque usted não tinha base familiar. Usted tinha que fazer a coisa a sua maneira. Então, como foi esse conflito? Entonces, para ser sincero con usted, al principio, como usted hablaba, todo estaba bien, pero cuando empezaron esas situaciones, yo empecé a sentir también un poco de frustración, porque yo sí quería a ella, entonces, pero no hallaba una forma de cómo hacer sentir a ella lo que ella quería sentir. Y eso puede ser de una manera u otra, tener una impotencia de querer llenar a una persona de un pensamiento, más la persona no lo cree. Y eso me frustraba, eso me deprimía, me ponía demasiado ansioso. Nunca pensé en dejar a ella, no pasó eso por mi pensamiento, pero sí llegaba a pensar ¿cómo puedo sacar esto adelante? ¿Cómo podemos ir adelante? ¿Cómo podemos no quedar estancados en esto? Pero era como una bola de nieve, porque primero empezaron esos celos o empezaron esas actitudes, pero después conociendo más a fondo, yo me fui identificando con ella también. Pero yo también estoy de la misma manera y empecé a cometer muchos errores, demasiados errores. Errores que me llevaron a violencia, errores que me llevaron a enojos, errores que me llevaron a iras, errores que me llevaron a hacer cosas que hoy me arrepiento. Pero yo no tenía esa base, como yo tampoco no tenía una base familiar donde yo vi a mi papá que le decía que amaba a mi mamá, que era su esposa, o a nosotros. Entonces yo no tenía nada para darle para ella. Entonces la soledad que ella sentía o todo lo que ella sentía también era parte de mi culpa, porque yo no estaba proveyendo lo que ella necesitaba escuchar y sentir, porque yo no sabía cómo dar eso. E quando foi que todo Hélida se desmoronou? Quando é que ustedes pensaram assim, temos que buscar uma solução, temos que buscar uma maneira? E aí foi o primeiro contato que ustedes tiveram na igreja com Deus. Como foi assim o pior momento que ustedes tiveram? Algo tem que cambiar. Fue un día donde yo decidí dejarlo, donde yo ya estaba cansada de que él no cambiaba, él había sido infiel para mí varias veces. Entonces yo cargaba con mucho odio hacia él, mucho, o sea, yo ya estaba cansada al punto donde yo dije, aquí, yo no puedo estar más. O sea, aquí. La Hélida de antes, que tratou de solucionar o problema quitándose a vida, hoje, novamente, usted tratou de resolucionar o problema se separando. Sí. Entonces, cuando tomé esa decisión y me fui, entonces él empezó a buscarme, a tratar de convencerme de regresar. Entonces, ahí es donde yo tomé la decisión y le dije, si tú quieres que nuestro matrimonio funcione, la única manera que va a funcionar nuestro matrimonio es entregando nuestras vidas regresando a la iglesia. Y dando nuestras vidas para el Señor. O sea, ustedes já conheciam de igreja, de Deus, pero nunca tiveram experiencia con Él. Exacto. Entonces nosotros ya conocíamos de la iglesia, pero nosotros íbamos a la iglesia, pero no estábamos tomando las cosas en serio. Solamente era de ir por ir,
pero no en verdad porque conocíamos de Dios. Entendi. Que é o que acontece, não, Carlos? Na vida de muitos jovens que ahorita estão acompanhando o podcast e se identifica com essa história, com esse testemunho impactante. E Carlos, quando você chegou na casa e foi a buscar e você viu o que havia hecho e o que havia provocado, como que você reaccionou neste momento? Que é o que ele viu? Ódio, enojo, tristeza, depressão, vindo de pronto flashes dele passado, de sua niñez. Como foi sua reação naquele momento? Chegando na casa e não encontrando ele aí. Então, foi muito impactante para mim, porque há dicho que diz que nadie sabe o que tiene hasta que está perdido, ¿no? Sim. Y en ese momento yo quedé como en shock. Yo quedé, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué esto es verdaderamente lo que yo quiero, lo que yo causé? Y me sentí tan culpable. Y dije, en ese momento tomé una decisión, porque también pensé, como usted dijo, que vinieron flashes, sí, ya teníamos 2 hijos. Y dije, yo no quiero mis hijos que queden sin su mamá, sin sus padres. Yo no quiero mis hijos que pasen lo que yo pasé. Entonces yo no quiero que ellos crezcan como yo crecí. Y dije, voy a tomar la decisión. Y en ese momento tomé la decisión. Una decisión que tuve que haber tomado hace mucho tiempo atrás. Pero uno como joven piensa que tiene el mundo por delante, ¿no? Y dice, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Siempre posponiendo, ¿no? Siempre procrastinando, dejando para mañana. Y ese mañana duele. Porque muchas veces no podemos tener un mañana sin tener un presente. Y tenemos que trabajar en el presente. Y yo no estaba trabajando en el presente. Entonces decidí tomar esa decisión. Y dije, no, hasta aquí, basta. No voy a perder mi familia. No voy a cometer los errores del pasado. No voy a quebrar esas cadenas. Y por más que me dolió mi orgullo, por más que me dolió mi carne, por más que quería hacer lo que yo quería hacer, dije, no, mi yo me está matando. Entonces tiene que morir mi yo para que mi familia crezca. Y mi orgullo, el orgullo, porque a veces como jóvenes somos orgullosos también, ¿no? Sí. Queremos querer saber todo, pero por querer saber todo, por querer hacer las cosas a mi manera, casi destruyo a mi familia, pero tomé la decisión y salimos adelante. E aí, nesta decisão, qual foi seu primeiro contato com Deus? Porque hasta então você traía raízes do passado, traía raízes e foi o mesmo que seu papá. Isso em la família, em la casa, era a versão de seu papá em você e estava passando o mesmo. Como foi este câmbio de identidade? Ele Carlos de antes para o Carlos de agora. Como foi seu primeiro contato nesse processo? Es muy curioso que usted hace esa pregunta porque yo hice una promesa de chico que yo nunca iba a tomar alcohol porque mi papá tomaba mucho alcohol y la verdad la cumplí. Hasta el día de hoy mi esposa es testigo que yo no tomo alcohol, pero me convertí en mi papá sin tomar alcohol. Y ahí me di cuenta que yo me convertí exactamente en esa identidad, pero sin alcohol. Y lo primero que yo tuve que hacer es perdonar a mi papá. Fue lo primero, porque yo tenía ese odio, ese rencor, esos recuerdos, y tuve que dejar ir de todo eso. Primero fue limpiarme a mí mismo. Porque si yo no me limpiaba a mí mismo y yo seguía con todos esos sentimientos, yo no me podía poder llenar de las cosas buenas que Dios quería dar para mí. Y ese fue el primer contacto que tuve con Dios, fue eso, perdonar. Él me pidió para perdonar y dejar y perdonar a todos. Inclusive en su momento hasta a mi esposa, porque yo en la misma ira, yo estaba enojado que me haya dejado, porque uno cree que uno está en lo correcto hasta muchas veces, sabiendo que mismo haciendo lo incorrecto, ¿no? Y yo fui al altar, yo me acuerdo que fui, me arrodillé y dije, Dios, aquí estoy, úsame. Y pedí perdón a quien tenía que pedir perdón, dejé todo lo que tenía que dejar y vamos para adelante. E você, Elida, com o tema dele perdão, porque para você, además dele passado,
Usted tratou de sanar a herida em uma relação e de pronto esta herida se abriu aún mais. E como foi seu primeiro contato, aquele processo de liberação, que además de isso, você tinha problemas espirituais que trataram como loucura, pero que eram espirituais, e foi aí que você teve que vencer tudo isso. Como foi este processo? Pues primeramente, igual tuve que pedir perdón a mi papá, porque yo siento que fue de ahí es donde yo sentía la falta de amor y de cariño. Tuve una conversación con mi papá, me desahogué con él, le dije lo que yo sentía. Y ahí fue, como yo nunca le había dicho que lo quería, ni él a mí, ahí fue donde yo le dije que lo amaba y que yo lo perdonaba. Y eso, al decir eso, yo sentí como que una paz dentro de mí. Y de ahí, claro, empecé a hablar también con mi esposo, lo perdoné igual por todo lo que me había hecho. Y eso fue lo que me fue dando la fuerza para tener ese encuentro con Dios. O sea, yo venir ante Dios y sentirme como libre de lo que yo cargaba dentro, de ese vacío. E agora sua vida totalmente transformada. Agora Elida hoje com sua vida transformada. E o que os jovens de pronto às vezes querem saber para cerrar o podcast de hoje. Depois que uno já tem a presença de Deus, já está na casa de Deus, teve uma experiência com Ele. Ou seja, todo a hora é perfeito ou ustedes sigam tendo seus conflitos e problemas e ustedes já sabem como solucioná-los. Que às vezes uno pensa assim, agora estou na igreja, minha vida é perfeita. Pero na realidade, nós outros todavia seguimos passando por lutas, problemas. Pero ahorita você sabe como lidiar com isso, não? Ahorita você não vai arreglar uma maleta para poder sair da casa. Ahorita você não vai juntar pastilhas para quitar-se a vida. E como que você vence esses problemas, não? Sí. Gracias a Dios que ahora mi vida es diferente. Ahora yo no necesito nada de eso, gracias a Dios. Ahora yo estoy tranquila, ahora yo no estoy perturbada con pensamientos. Ahora mi matrimonio está estable, vivimos en una misma fe, servimos a un mismo Dios y ahora estamos más fuertes. Esas experiencias nos han enseñado mucho a crecer, madurar y más que nada tener la fundación con Dios. Sabemos que las luchas van a venir, están ahí, pero sabemos que el Dios que nosotros servimos nos da la fortaleza para sobresalir cualquier problema que nos afrente. Exatamente. E o curioso, Carlos, é que hoje você é líder do grupo de jovens allá de nossa igreja em Hathor, não? E o que antes você nunca lhe passava por sua cabeça, dia estar hoje cuidando de uma grande família. Porque você antes não tinha uma família, pero uma família dividida. Hoje você tem uma grande família. Hoje você não somente tem um filho, você tem vários filhos para cuidar. Sim. E cada um apresentando problemas. Ou seja, o que antes você não tinha fé nem para si mesmo, hoje você ha sido colocado como encargado de um líder de grupo de jovens e ha ajudado muitos jovens, não? Como que você vê esta diferença, Carlos, em sua vida? Porque sabemos que todo o que aconteceu em sua vida, hoje você entende que já era um propósito de Deus, ¿no? Caramba, es que es increíble cómo Dios trabaja, ¿no? Yo que necesitaba ayuda familiar, ayuda con padres, ahora tengo muchos hijos en el YPG y hemos aprendido con nuestras experiencias ayudar a ellos. Ahora entiendo el propósito de Dios. Muchas veces uno como joven no entiende por qué Dios hace las cosas, por qué pasamos ciertas situaciones, pero todo tiene un porqué. Todo tiene un ser. Inclusive el otro día leía una palabra que decía que no cae una hoja seca de un árbol sin el consentimiento de Dios, ¿no? Imagínese una hoja seca. Entonces, a veces uno como joven se enorgullece otra vez en querer hacer las cosas de una manera,
pero Dios tiene un propósito para todo, como está escrito, todo obra para bien o todo coopera para bien. Simplemente dejarse llevar, moldear, ser moldeado por Dios y Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Exatamente. Então, aí está a todos os jovens que conosco estiveram conectados em nosso podcast de hoje. Agora, tome uma decisão. A decisão de se entregar a Deus, porque quizás você lo conoce de oír hablar, você hasta mesmo participa em la igreja, pero você não ha levado em sério. E por aí, você sigue tendo os mesmos problemas que te perseguem desde a época de seus papais. E se você quer uma vida diferente, uma vida transformada, busque a YPG, a Igreja Universal mais cercana a sua casa. Ou se você já hace parte deste grupo, você pode ahorita ser usado por ele. Como hoje, Carlos e sua esposa é usado por ele Espírito Santo para cuidar a outros jovens. Deus também tem um propósito em sua vida. Pero primeiro, quero compartilhar o que disse aqui a palavra de Deus no livro de Salmos 147, versículo 3. Ele disse: sana a los quebrantados de coração e venda suas heridas. Cuenta el número de las estrellas e a todas ellas les pone nombre. Ou seja, se o próprio Deus conhece cada estrela, seja a mirada do cielo, aquele cielo na noite quando está bem limpo, a quantidade de estrelas, humanamente hablando, é impossível contar. Imagina saber o nome de todas as estrelas. Pero nosso Deus, ele sabe, ele te conhece, assim como ele sabia da vida de Carlos, de Élida e de onde eles estariam hoje. Ele sabe e ele conhece o que você passado e o que você vivido. E ele te chama para sanar tuas heridas. Basta que você se acerque a ele, ok? Foi um gosto estar com vocês em nosso podcast de hoje. Graças, Carlos. Graças, Élida, por compartilhar suas histórias impactantes. E eu tenho a certeza que o podcast vai quedar aqui no nosso canal de YouTube como prova que Deus, ele não une vidas, ele une propósitos para algo muito maior. Que Deus lhe bendiga a todos.